Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer que nos estén escuchando o viendo este día que, bueno, traemos información para todos ustedes, como siempre lo hemos venido manejando aquí en el podcast de Conciencia, este concepto que trae para ustedes Manual Moderno y que, bueno, el objetivo de este podcast es llevar información confiable para todos ustedes hecha, expuesta por profesionales. Tenemos diferentes libros que hablan sobre diferentes temáticas y el día de hoy tenemos a dos especialistas en temas psicológicos que son autoras de uno de nuestros libros, una novedad que es Amores sin violencia, cómo prevenir violencia de género en pareja. Y bueno, el día de hoy pues nos traen un tema muy importante que es muy hablado por la gente, que es, hablemos del 8M, del Día de la Mujer y de la lucha de las mujeres. Entonces, pues bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Katia y a la doctora Elizabeth. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Hola a Gracias. todos, todas, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este tema tan importante e interesante. Muchas gracias. Bueno, yo me presento también, soy Luis Loza, soy gerente de Mercadotecnia de Conciencia y de Manual Moderno, y bueno, traemos para todos ustedes este podcast. Pero bueno, vamos a entrar en materia de lo que es el origen del 8M. Queremos hablar sobre este tema tan importante, y para eso quiero cederles el micrófono, si nos puede ayudar la doctora Elizabeth a presentarse para que la gente también la conozca y posteriormente pasamos con la doctora Katia para que pueda también presentarse y hablar sobre el origen del 8M. Entonces, si me puedes ayudar, por favor, Elizabeth, muchas gracias. Claro que sí, con gusto, Luis. Bueno, pues soy doctora en Ciencias de la Salud Pública, tengo una licenciatura en Psicología. Obviamente, una parte de mi tesis doctoral, ¿no?, se orientó hacia el estudio de las masculinidades cuando logré identificar que había había diferencias genéricas, ¿no?, entre el consumo de tabaco en adolescentes. Tenían una manera de reunirse las mujeres y eran distinto a los hombres, tenían una manera de conversar, de abordar los temas y por ende de consumir tabaco. Entonces, ahí fue la primera vez que yo tuve un interés, digamos, académico acerca de las diferencias de género. Cuando empecé a ver estas diferencias, porque yo estaba orientada a, pues, analizar algunas configuraciones familiares en torno a la conducta tabáquica de los adolescentes. Esto para mí fue una gran sorpresa y quise ahondar, y ya una vez presentada mi tesis, todo eso, porque la verdad es que a uno no le alcanza el trabajo de tesis para hacer todo lo que uno quisiera y lo que va encontrando, fue que pude darme un tiempo para profundizar y escribir algunos artículos sobre estas cuestiones más orientadas hacia el género. Entonces, bueno, a la par, ¿no?, de estarme desarrollando como académica, llegué como catedrática con ACID, pertenecía al padrón de jóvenes investigadores, fue así que me vinculé en un proyecto de cátedra con ACID con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desarrollando temas sobre resiliencia y después ya eh, entreno a la convocatoria para profesor de tiempo completo en la universidad y pues afortunadamente la gané y fue así como ya me quedé vinculada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano y ahí venimos desarrollando diferentes proyectos y una de las grandes cuestiones o de las grandes líneas de trabajo para nosotros, entre ellas psicología clínica y de la salud, por supuesto, son los temas de género, porque encontramos que relacionado a los temas de género existen barreras para el acceso a la salud física, a la salud mental. Hay conductas tanto favorecedoras,
protectoras como que ponen en riesgo a las personas. Y bueno, actualmente pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y pues estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, como ya se los había mencionado. Y yo quisiera ceder la palabra a la doctora Katia Oresti, para que se presente y nos hable de todo su trabajo no orientado hacia el género. Muchas Perfecto, muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues yo soy doctora en psicología, y la verdad es de que tengo más de 10 años, poco más de 10 años trabajando el tema empecé trabajando con machismo y género, ¿no? Porque en la licenciatura yo tenía como esta hipótesis o este supuesto de que, pues no, o sea, ya no había machismo, ¿no? O sea, yo sentía que hasta el momento yo no había vivido violencia por ningún lado. Yo veía a mi papá que colaboraba con tareas del hogar, que era muy amoroso con nosotras, con mi mamá. Entonces, pues yo no veía machismo, ¿no? O sea, y entonces comienzo a hacer una tesis de la licenciatura para ver, ¿no? O sea, como qué tanto machismo había en los hombres de nivel superior de acá de la ciudad de donde somos originarias, o bueno, de donde soy originaria. Y pues nada, ¿no? O sea, me voy topando con todo lo contrario, ¿no? O sea, me voy topando con que claro que existe machismo, ¿no? O sea, no es un machismo igual y como tan abierto, ¿no? O sea, como años, décadas, incluso atrás, pero es un machismo como muy, muy sutil, muy invisible, dice Marina Castañeda, ¿no? Entonces, así es como empiezo a adentrarme a los estudios de género. Y ya en la maestría tengo la oportunidad de trabajar con parejas, con un proyecto de promoción de parejas saludables, de prevención de la violencia. Y ahí es donde tengo el acercamiento con mujeres, como psicoterapeuta, con mujeres que han vivido violencia, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte enfrentarme con estas historias, sí de violencia, pero también como de mucha resistencia, de mucha supervivencia. Y ahí es donde nace mi interés por los feminismos, ¿no? Entonces ahorita tengo un poquito más de 5 años en esta línea de violencia contra las mujeres y los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, además de académica, me considero también activista, ¿no? O sea, activista en redes sociales. Tengo un grupo de ayuda que se llama Violetas y la idea es esa, ¿no? O sea, como aportar a la comunidad, aportar especialmente a las mujeres victorenses, a las mujeres tamaulipecas. Y aunque de pronto por parte de algunos feminismos en particular hay mucha crítica, ¿no? O sea, por las feministas académicas, realmente no está peleado, ¿no? O sea, yo considero que no está peleado el activismo y las ganas de servir y de poner tu granito de arena, pues por hacer un mundo más justo, ¿no? O sea, para las mujeres y más equitativo también. Entonces, pues bueno, ese es un poquito de mi trabajo y a lo que me dedico actualmente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias a ambas doctoras, que bueno, no quiero dejar pasar este tema de hacer énfasis en que son mujeres preparadas, mujeres profesionales, que nos van a dar en este podcast información relevante, información que va a funcionar muy bien para todos nuestros oyentes y todas las personas que nos estén viendo. Entonces, pues bueno, quiero entrar ya en materia del tema que hablaremos el día de hoy, que es hablemos del 8M y la lucha de las mujeres. Y me gustaría iniciar con este tema del origen del 8M, ¿no? Hay muchas cosas que de repente como que se romantizan, ¿no? El decir, 8 de marzo, Día de la Mujer, regalemos flores para todas las mujeres, felicitémoslas porque son algo muy bonito, no se les toca ni con el pétalo de una rosa y ahí está, ¿no? Pero va más allá, hasta donde yo tengo entendido, este tema va más allá y me gustaría escuchar los orígenes del 8M. Entonces, si la doctora Katia nos puedes ayudar, por favor. Sí, pues es bien interesante esto que mencionas porque eh, justo, ¿no? Creo que las redes sociales han ayudado un poco para, no sé si decir como desmitificar o ir como visibilizando, ¿no? O sea, que efectivamente no es un día para celebrar y para felicitar.
Yo recuerdo todavía a lo mejor 5 años atrás, todavía en el 8 de marzo se llevaban a cabo eventos en escuelas, en instituciones, donde se celebraba, ¿no? O sea, como al ser más hermoso del universo y dador de vida y no sé qué otras cosas más. Todavía hoy en día sigue habiendo un malentendido y de pronto cuando se habla de feminismo o del movimiento feminista, de todas estas marchas, protestas y demás, se piensa que es algo de ahorita, ¿no? O es algo de moda, que el 8M salimos, tomamos las calles y se asocia con esta cuestión de vandalismo, ¿no? De que hacemos pintas, hacemos rayas y destruimos y un montón de cosas, pero yo creo que justo tiene que ver con esta desinformación, ¿no? O sea, muchas de las veces las personas en general, tanto hombres y mujeres, señalamos, criticamos, emitimos puntos de vista y si bien es cierto que tenemos libertad de expresión, pues sí es importante, ¿no? O sea, que esta expresión sea desde la información, ¿no? O sea, antes como de criticar o de señalar, de vandalizar, ¿no? O estigmatizar el movimiento, pues habría que darnos a la tarea de investigar de dónde vienen, ¿no? Y pues para esto tendríamos que entender que justamente la lucha de las mujeres es una lucha histórica. Históricamente, las mujeres hemos sido un grupo de la población oprimidas, sometidas, controladas a través de distintos medios, de distintas formas, que nos ha llevado a una actualidad en la cual sigue existiendo desigualdad en muchos ámbitos, ¿no? Desde la vida cotidiana hasta el ámbito laboral, el ámbito político, el ámbito de la salud, de la educación, vaya, en todos estos, ¿no? Pues bueno, históricamente hay una autora española que es Nuria Varela, que ella propone un poco como para entender el feminismo, propone las olas del feminismo, ¿no? Es decir, como estas grandes etapas a través de la historia y en diversos contextos, donde las opresiones de las mujeres han sido muy particulares y las mujeres han luchado, ¿no? O sea, como por reivindicar estos derechos, por tener acceso por ejemplo, en la segunda ola, ¿no? O sea, vamos a tener a las sufragistas, ¿no? Que incluso hasta se han hecho películas acerca de ellas súper interesantes de cómo, claro, las mujeres no teníamos derecho al voto, mucho menos a la toma de decisiones, ¿no? Y las feministas de entonces, sobre todo hablando de un contexto europeo, ellas creían, ¿no? O sea, que alcanzando, por ejemplo, el voto, iban a venir todos los otros derechos como la educación, la no violencia, ¿no? Lo cierto es de que a partir de esta lucha se alcanza el derecho al voto, pero claro, ¿no? O sea, cambiar todo un sistema es sumamente difícil, ¿no? Entonces, a pesar de que se alcanzan estos derechos, sigue habiendo, ¿no? O sea, yo les digo luego a mis alumnas y alumnos, ¿no? O sea, ok, ya en papel, ¿no? O sea, teníamos el derecho al voto, por ejemplo, pero otra cosa era que mi marido me dejara ir a votar, ¿no? O sea, me dejara salir para ir, emitir mi voto, emitir una opinión, ¿no? O sea, seguía habiendo un control desde los hogares, desde los matrimonios. Y bueno, menciono esto a manera como de ilustrar, ¿no? O sea, que el hecho de que vayamos avanzando y vayamos teniendo ciertos logros no quiere, en la ley, no quiere decir que necesariamente en la cotidianidad de las mujeres esto sea así, ¿no? Y bueno, esta autora nos habla, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, estas diferentes olas, estas diferentes luchas, que claro, esta propuesta de Nuria Varela de las olas del feminismo no alcanza a reflejar también la realidad de las mujeres latinoamericanas, ¿no? Y mexicanas particularmente, que ahí es otro cuento. Pero bueno, entonces vamos a tener como estos diferentes movimientos, diferentes protestas, diferentes hechos y particularmente en los años 20, 30, en 1911, ¿no? Se dan ciertas situaciones, ciertos eventos, justamente en el mes de marzo, que resultan a nivel mundial muy inquietantes, muy trágicos,
Y uno de ellos, quizás el del que más se habla, es el que sucedió el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde pues en ese entonces las mujeres luchaban por un trabajo más justo, un salario más justo, por no trabajar dentro de la precariedad, ¿no? O sea, una serie de cosas en el ámbito laboral. Y bueno, se dice que había una empresa que trabajaba con la fabricación como de camisetas que se llamaba Triangle Shirtwaist. Y en esta empresa, bueno, las mujeres empiezan, ¿no? O sea, empiezan a denunciar estas opresiones, estas desigualdades. Y los dueños del edificio, los dueños de la empresa, pues a manera como de callarlas, de controlarlas, las encierran en el edificio, prenden fuego a él y bueno, las mujeres empieza a haber una cuestión de incendio, de derrumbe y las mujeres mueren, ¿no? O sea, más de 100 mujeres mueren dentro de ese edificio. Lo que se dice, ¿no? O sea, que quizás sea un mito, quizás no, ahí ya no lo sabemos, es de que las camisetas que se fabricaban en ese edificio eran de color morado. Y entonces el humo que salía del edificio se podía ver a kilómetros de distancia y era de color morado, ¿no? Entonces por eso también se toma este color como un color simbólico, ¿no? O sea, de la lucha feminista. Y es hasta muchos años después, hasta el 75, 1975, que la ONU entonces pues decide designar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, ya de manera oficial, ¿no? Y a manera no de celebrar a las mujeres, sino justamente como de conmemorar estos hechos históricos que han marcado una pauta, ¿no? O sea, en la lucha de las mujeres y que a partir de entonces las mujeres pues hemos decidido justamente salir a las calles para seguir visibilizando por un lado todas estas opresiones y por otro pues seguir reclamando y luchando por nuestros derechos. Claro, claro, sí, es algo muy, muy impresionante esto, pues que acabamos de escuchar, ¿no? Esta historia que va más allá de un simple, también mencionabas una moda, ¿no? De ser feminista, de vestir de violeta, de morado, que es algo que tal vez la gente que no está completamente bien informada pueda tomar como algo de vandalismo y demás, ¿no? Pero tiene un trasfondo muy fuerte este tema del 8M y que pues viene con una trayectoria bastante importante. Entonces, justo eh, yo esperaría, y sé que hay gente que nos está escuchando, que en ocasiones no tiene claridad del movimiento, ¿no? De este tema que es tan importante, que son las luchas actuales, ¿no? Mencionabas este tema de votar, que a lo mejor los gobiernos y demás dieron la oportunidad, ¿no? Entre comillas, porque no es una oportunidad, es un derecho, pero de que pudieran votar las mujeres. Pero después entraba la parte de el hombre en casa, ¿no? Mencionabas, de dar la oportunidad para que la mujer pudiera salir a votar, que ya tenía el derecho, pero para que pudiera salir a votar. En ese aspecto, en esas diferencias de género, ¿nos podrían hablar un poco respecto a justo la masculinidad y ser mujer? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿son hábitos de personas que crecieron de esa forma, que sus familias los criaron así? ¿Cómo funciona esta parte de ser hombre o ser mujer? Sí, me gustaría un poco hablar, si me lo permiten, sobre el papel de los hombres, ¿no? Ante la lucha del 8M. Sin lugar a duda, en el contexto de las masculinidades, pues estas fechas nos invitan a reflexionar a todas las personas acerca de los derechos de las mujeres, ¿no? Como ya bien lo decía la doctora Katia, ¿no? Y cómo es esta desigualdad o estas desigualdades en estas relaciones genéricas. Entonces, pues sin lugar a dudas, el papel de las masculinidades es clave. Estamos hablando de que en primer lugar nos ayuda a reflexionar sobre estas masculinidades hegemónicas y por supuesto el patriarcado, ¿no? Cómo estas masculinidades más dominantes que han estado basadas en el control de las mujeres, en la negación de algunas mujeres que las ha puesto en vulnerabilidad, pues por supuesto ha afectado a no solo a las mujeres, sino incluso a los propios hombres.
porque este estereotipo de macho o alfa dominante, ¿no? No aplica ni a todos los hombres ni a todos los cuerpos de los hombres, ¿no? O sea, pareciera que esta masculinidad hegemónica deja de lado al hombre enfermo, ¿no? A los hombres pobres, ¿no? Pareciera también que esta masculinidad hegemónica también es heteronormada, ¿no? Donde deja entonces el papel a los hombres con otra preferencia, ¿no? Con otra identidad. Entonces, de tal manera que, o con identidades diversas, ¿no? Entonces, de tal manera que sí nos invita a reflexionar, o a los niños, perdón, porque me vienen, no quisiera dejar a nadie fuera, ¿no? A un hombre indígena, a un hombre anciano, a los niños, a los adolescentes, ¿no? Entonces, incluso estas masculinidades más hegemónicas suelen ser incluso un peligro para ellos mismos, de tal manera que, bueno, ¿por qué un peligro? Porque se les limita la expresión emocional, obviamente limita también las relaciones interpersonales, incluso las relaciones institucionales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un hombre acompaña a su pareja que va a ser mamá y que va a acompañarla a su consulta, ni siquiera hay un espacio físico para ellos, ¿no? No hay un espacio físico donde ellos puedan sentarse, esperar información o poder entrar junto con sus esposas o sus parejas a los profilácticos y todo esto. O sea, no hay un espacio real, no hay a lo mejor una política pública que les permite ejercer su paternidad, su derecho a paternar, ¿no? Entonces, esto es importante, esta es la oportunidad que los feminismos nos brindan, ¿no? El poder reflexionar acerca de estas relaciones genéricas. También nos da la oportunidad de tomar nuevos lugares, nuevas posiciones. Estamos hablando de masculinidades alternativas, estamos hablando de masculinidades aliadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos años han surgido estos nuevos hombres, digamos, o estos hombres que promueven estas nuevas masculinidades como más equitativas, con una mayor sensibilidad, que también son críticas a la violencia, a las violencias de género, de tal manera que incluso los hombres, ¿no? Empiezan a cuestionar, ¿no? Su papel, sus privilegios y sumarse, por supuesto, a la lucha feminista. ¿Por qué? Porque esto les brinda la oportunidad de una transformación también personal. Eh, y pues bueno, ¿qué papel juegan precisamente en las protestas, no? Bueno, el papel es que obviamente acompañen, que reflexionen cómo se ha perpetuado este machismo. O sea, incluso se espera que también los hombres lideren, ¿no? Como recuerdo ahorita el caso de este señor que lamentablemente, digo, ahorita no recuerdo su nombre, pero papá de una chica desaparecida, ¿no? Y que él va a las protestas del 8M y se manifiesta, ¿no? Porque obviamente esta violencia genérica en donde matan mujeres, desaparecen mujeres, mutilan mujeres, lesionan mujeres y que no pase nada, no puede seguir sucediendo. Entonces también los hombres son víctimas de esa misma, del feminicidio, ¿no? O sea, son víctimas secundarias, ¿no? Los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, las parejas, ¿no? Entonces, también es importante pues que ellos apoyen desde su lugar personal, ¿no? Desde esta postura personal de transformación. Y también obviamente en la participación de las actividades cotidianas, porque no es un hacer de lo que yo digo o lo que yo pienso, ¿no? Y hay mucha evidencia empírica que nos ayuda a entender que las narrativas se van deconstruyendo, pero en los hechos los hombres siguen siendo inequitativos en las funciones o en los roles en las tareas del hogar, ¿no? Dejando la responsabilidad a sus parejas mujeres, en el caso de estas parejas este, heteronormativas, ¿cierto? En el cual es responsabilidad de la mujer y yo te ayudo. Entonces, también ayuda a reflexionar, pero en tu vida diaria, en tu práctica cotidiana. Entonces, pues básicamente sería ese el papel de los hombres y que va muy conectada
con los feminismos, pero que también nos ayuda a entender no nada más la liberación de las mujeres, sino también la liberación de los propios hombres, ¿no? Y estar en la transformación de estos roles de género en una sociedad que pueda llegar a ser más justa, más igualitaria para todas las personas. Ok, sí, sí, muchas gracias, doctora. Sí, precisamente está este tema. Escuchaba alguna vez una frase que en las manifestaciones que mencionaban respecto a que no porque no te haya sucedido a ti quiere decir que no exista, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es decir, cuando hay un tema de algún feminicidio, cosas así, se menciona también que no se pierde solamente una mujer, ¿no? Se pierde una madre, una hermana, una sobrina, una nieta y afecta precisamente a toda la familia, a todo el núcleo por esa pérdida. Y ahorita bien lo mencionas, ¿no? Entonces un padre que pierde a su hija efectivamente va a estar ahí manifestándose y en ocasiones a vista de otras personas es como de, ¿y qué hace esa persona? ¿Y qué hace ese hombre ahí si es una lucha específicamente o exclusiva de mujeres, ¿no? Pero precisamente ahora en estas luchas actuales que tenemos, en donde salen mujeres y también hombres a hacer manifestaciones. ¿Cuáles son estas luchas actuales que tenemos ahora en el siglo XXI? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, pues como lo mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, pareciera que el otro día justamente con mis alumnas y alumnos, hablábamos de esto, hicimos como un simposio en donde hicimos un recorrido histórico, ¿no? O sea, a través de todas estas luchas. Y era muy interesante cómo llegábamos a la conclusión de que me decían, maestra, es que parece que avanzamos dos pasos y retrocedemos uno, o avanzamos uno y retrocedemos dos, ¿no? O sea, y de pronto el movimiento feminista se llega a sentir así, ¿no? O sea, como que avanzamos en algunas cuestiones, pero a la vez hay otras luchas que siguen quedando pendientes, otras más que empiezan a emerger, ¿no? O sea, y demás. Ahorita, bueno, actualmente lo mencionaba, ¿no? O sea, hay algunas cosas, bueno, hay una autora feminista nórdica que se llama Anna Jonasdóttir, que a mí me gusta muchísimo ella porque ella señala que en la sociedad actual vivimos en una igualdad formal y legal, ¿no? Es decir, en la ley sí, ya en México tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En cada estado hay también esta ley que la idea es como que se estén reformando, ¿no? O sea, y demás. En las instituciones, centros de trabajo, escuelas, etcétera, ya hay lineamientos, ¿no? El reglamento marca como un eje importante alineado también a la Agenda 2030, la igualdad de género. En muchas hay protocolos, ¿no? O sea, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Entonces, pues Ana Jonasdóttir no se equivoca, ¿no? O sea, nos dice, pues hay una igualdad formal y legal muy bonita en papel, ¿no? Porque incluso yo que me he dado a la tarea de revisar a las leyes, pues están bien bonitas, ¿no? O sea, ahí plasmadas. Pero punto y aparte es que todo esto se haga efectivo, ¿no? O sea, que realmente esas leyes, esos protocolos, esos lineamientos se lleven a cabo, ¿no? Pasa muchísimo. Yo que como terapeuta y activista he acompañado, o sea, he llevado a cabo procesos de acompañamiento ante una denuncia, por ejemplo, o una demanda también de divorcio o de pensión alimenticia que es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo a pesar de que la ley es muy clara, desde el momento que una mujer llega a Ministerio Público para interponer una denuncia, hay una revictimización muy importante, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ay, pues, ¿dónde andabas? ¿Con quién andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Andabas tomada? Pues, ¿cómo ibas vestida? Pues, ¿qué le provocaste tú a tu pareja? ¿No? O sea,
hay un convencimiento también para que no interpongan la denuncia, porque claro, ¿no? O sea, lo que se quiere de pronto es no tener como tanta demanda, tantos casos abiertos, porque ¿quién los atiende? Entonces, muchas de las veces las persuaden, ¿no? O sea, para que no interpongan la denuncia, para que interrumpan, ¿no? O sea, el proceso para que ya no le den seguimiento. Es decir, en México particularmente, a pesar de otras desigualdades que ya mencionaré, nos enfrentamos a un problema muy grande que es la impunidad, ¿no? O sea, la impunidad. Eh, Promovemos mucho desde el feminismo la cuestión de la denuncia, ¿no? O sea, la cultura de la denuncia, pero lo cierto es de que nos enfrentamos a una barrera estructural muy impresionante, ¿no? Eso por un lado, y por otro, pues hay que rascar, ¿no? O sea, como esta superficie es otra cosa que nos dice Ana Jonasdóttir. Eh, Hace algunos años, ¿no? O sea, las mujeres no teníamos acceso a la educación hasta ciertos niveles o carreras técnicas, ¿no? Hoy en día, si revisamos las estadísticas, esto es muy interesante, ¿eh? Porque si nos metemos a revisar las estadísticas, vemos que somos un poquito más las mujeres las que llegamos a una carrera universitaria, ¿no? Y ahí podremos decir, ay, pues ya, ¿no? O sea, ya estamos como en igualdad, ¿no? O sea, ya hemos alcanzado la igualdad dentro del ámbito de la educación. Sí, pero si le rascamos un poquito a la superficie y analizamos las carreras a las que ingresamos las mujeres, pues realmente son carreras que tienen que ver con la tarea de servir, la tarea de cuidados. Carreras como la educación, la enfermería, la psicología, todas las ciencias de la salud, de la educación también, o sea, como maestras, como docentes. Y los hombres, pues, puntúan más alto en carreras que tienen que ver con las ingenierías, con las ciencias tecnológicas, con todo esto, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis más en profundidad, como desde la teoría crítica, desde los feminismos, damos cuenta, ¿no? O sea, que pareciera que ahora, vaya, seguimos realizando los mismos roles de género, los mismos roles, las mujeres doméstico, los hombres a nivel productivo, pero ahora dentro del ámbito profesional, ¿no? O sea, ahora con un pago, ¿no? O sea, un salario que también vale la pena decir que muchas de las veces esto es injusto, ¿no? Ya cuando egresamos y nos incorporamos entonces al mundo laboral, ahí también ya es otra situación, ¿no? Las mujeres nos enfrentamos a algo que se llama techo de cristal, ¿no? Es decir, pareciera que el camino para los hombres de pronto está como muy libre, ¿no? O sea, entras a una empresa, entras a una institución y ok, tú trabaja, tú dedícate a eso enteramente, ¿no? Pero las mujeres no, o sea, las mujeres llevamos una doble o triple jornada laboral, porque no solamente es el tiempo y lo que dedicamos para trabajar dentro de ese empleo formal, sino que también llegamos a casa y llevamos a cabo el trabajo reproductivo, ¿no? Llegamos a casa y vemos que todo esté bien, que todo esté limpio, que todo esté listo para el día siguiente, que la comida esté hecha, que los niños estén bañados, que ya hayan hecho la tarea, o sea, y eso también es un trabajo, ¿no? O sea, que históricamente ha sido invisibilizado y sin un pago, ¿no? O sea, y que también si analizamos por ahí las estadísticas, a pesar de que hoy en día los hombres ya le entran también al trabajo de labores del hogar, del cuidado, etc., sí, si analizamos el tiempo que dedicamos a estas actividades, las mujeres dedicamos más horas que los hombres, ¿no? Es muy interesante cómo en mi investigación doctoral trabajo analizo, ¿no? O sea, cómo se da en el vínculo de pareja la explotación, la apropiación y la explotación del trabajo productivo y reproductivo. Y hay cosas muy invisibles, ¿no? O sea, por eso Marina Castañeda nos habla del machismo invisible. Me decían mis colaboradoras, ¿no? Las mujeres a las que entrevisté. Pues es que yo estoy en el trabajo y de repente estoy en el trabajo y él me habla, ¿no? De que, oye, ¿no viste mis calzones? ¿Dónde los dejé? Dime dónde están, ¿no? O sea, no sé qué. Y ella sí, ¿no? O sea, como con el cliente acá enfrente, teniendo que atender, teniendo... Entonces, bueno, a esto nos referimos, ¿no? O sea, con que seguimos llevando a cabo una doble, una triple jornada y representa una sobrecarga para las mujeres
que nos lleva también a otra desigualdad en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, porque también tenemos ahí mayor índice de trastornos afectivos, por ejemplo, para las mujeres, enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, todo lo que tiene que ver con un estilo de vida en el cual no procuramos nuestro autocuidado, ¿no? O sea, por esta socialización, como dice Marcela Lagarde, de dedicarnos a otros, de servir a otros, de ser para otros, llámese pareja, hijos e hijas, papá, mamá, personas enfermas, etc. Pero por anteponer a los demás, porque así nos socializan, nos descuidamos nosotras, ¿no? O sea, dejamos nuestra salud física y mental de lado. Entonces, son todas estas, desigualdades, ¿no? O sea, que seguimos viviendo y que algunas de ellas ya se comienzan a legislar, ¿no? O sea, quisiera solamente como puntualizar eh, tres cuestiones como muy clave, al menos aquí en nuestro país, al menos aquí en México. La primera, pues, ha sido un gran logro, que es justamente la ley Olimpia, ¿no? La ley Olimpia, bueno, con la vida virtual y tecnológica, las violencias contra las mujeres se han trasladado también pues a las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, Olimpia Coral, que es una mujer que justamente fue víctima de este tipo de violencia y que es abogada también, junto a otras colectivas, pues ha luchado, ¿no? O sea, porque la violencia cibernética, la violencia mediática, esté tipificada en la ley, ¿no? O sea, y se haga algo al respecto. Entonces, tenemos ese gran avance, que como lo decía hace ratito, pues tenemos ese logro, tenemos ese avance, pero ahora el punto es que se sancione, ¿no? O sea, que realmente se investiguen esos delitos, que se llegue a una sanción, que haya una prevención también. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos la ley Sabina también, que ha sido un logro, ese me parece que es reciente, es del año pasado, que es este gran problema que tenemos en México de el abandono paterno, ¿no? O sea, que muchas mujeres están maternando solas, son madres, en México tenemos muchísimas madres autónomas, madres solteras, que cuando se lleva a cabo una demanda de pensión alimenticia, no siempre los hombres cumplen con esto, ¿no? O sea, a veces hay otra violencia, ¿no? O sea, que es el negarse a reconocer su paternidad, negarse a ejercerla, a asumirla, y entonces hay muchísimo abandono, ¿no? O sea, de niños, de niñas, de personas que llegan a una vida adulta con esta cuestión de abandono, ¿no? O sea, incluso arrastrando. Y bueno, algo que también ha visibilizado, bueno, la ley Sabina es justamente para eso, ¿no? O sea, para que quienes incumplen con esta obligación y que también es un derecho de la paternidad y la pensión alimenticia, puedan ser ingresados a un registro a nivel nacional como a manera de obligarles a cumplir sus obligaciones. Pero qué interesante, ¿no? Porque pues a lo que tenemos que llegar para que ejerzan realmente su paternidad, no solamente con sus obligaciones, sino también con sus derechos. Y algo que ha visibilizado la ley Sabina es la violencia vicaria, es decir, el cómo una pareja, tras una separación, un divorcio, sigue habiendo una violencia hacia la mujer en este caso, ¿no? Pero a través de los hijos, ¿no? O sea, estas amenazas que ya conocemos de, te voy a quitar a mis hijos y vas a ver, voy a ir al DIF y voy a pelear la custodia, o esta manipulación que se da, ¿no? O sea, el padre le habla mal a los hijos e hijas de su mamá, las ponen en contra, toda esta alienación parental, ¿no? O sea, que en algún momento recibió este nombre. Entonces, esta violencia vicaria hoy en día se está luchando porque se visibilice y también se tipifique. Y el último caso que quiero mencionar, aquí en México, que sigue siendo como una lucha pendiente, es la despenalización del aborto, ¿no? O sea, que también estemos de acuerdo o no, con esto, pues es un derecho que tenemos las mujeres, que por un lado no se trata como de legislar sobre nuestro cuerpo, sino más bien de descriminalizar y despenalizar pues esta práctica, ¿no? Y actualmente existen, ¿no? O sea, si bien es cierto de que a nivel federal ya hay una indicación de que se despenalice en todo el país, aún así sigue habiendo 10 estados que siguen criminalizando el aborto hasta la semana, algunos hasta la semana 10, otros hasta la semana 12.
Y es muy triste, ¿no? Porque también analizando la ley, me doy cuenta cómo muchas de ellas, por ejemplo, abortan por voluntad propia, otras por petición o manipulación de las propias parejas. Y me impresiona mucho cómo, al menos la ley de Tamaulipas, por ejemplo, dice que incluso si ella fue manipulada o obligada a abortar, ella va para la cárcel, ¿no? O sea, ella es la que paga también. Entonces, hay cuestiones muy fuertes, ¿no? O sea, en la ley que todavía tienen que analizarse con lupa, con lujo de detalle. Y bueno, ahorita por mencionar algunas, estos son como tres cuestiones que veo yo que siguen estando como pendientes, además de todas las violencias y las opresiones cotidianas que vivimos las mujeres. Claro, sí, sí, es un tema muy duro, fuertísimo, ¿no? Porque sí hay mucha injusticia, la equidad nos está dando y demás. Y algo que escuchaba o que de alguna manera es algo que me viene a la mente, es esta parte de que lo que mencionabas, ¿no? Le llama el esposo o su esposa en el trabajo y, oye, ¿dónde está mi ropa interior? ¿Dónde están mis llaves? No, no sabes. Y me surge la idea de pensar en, ok, pero ¿cómo funciona la familia, el núcleo familiar o la sociedad para que el hombre pueda llegar a hacer eso y para que la mujer reciba esa información, ¿no? Mencionaba hace un momento la doctora Elizabeth los roles, ¿no? El decir, es que a mí, yo soy mujer, entonces a mí me enseñaron a que yo tengo que hacer eso. Y yo soy hombre y a mí me enseñaron a que yo tenía que pedir las cosas, ¿no? He escuchado algunas veces historias respecto a que tal vez en otras generaciones un poco más atrás, que cuando había una mamá y un papá que tenían una descendencia más grande de hijos, tenían cinco o seis hijos, y entre ellos la mayoría eran mujeres y había un hombre, las mujeres eran las que atendían al hombre, ¿no? Y era como de, no, 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 tú eres hombre, tú deja que tus hermanas hagan la comida, laven, planchen y demás. Entonces van creciendo de esa forma. Esta cuestión de roles tiene que ver mucho con la familia, con la sociedad. ¿Cómo se genera esta situación? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario un poco de lo que explicaba la doctora Katia, que va en relación a esto que comentas, Luis. Es que no nada más es en casa. Yo hace unos años, por ahí entre el 2019 más o menos aproximadamente, estuve haciendo una búsqueda, ¿no? De cómo funcionaban las intervenciones sobre resiliencia en América Latina, la experiencia latinoamericana sobre intervenciones en resiliencia, que favorecieran procesos resilientes dentro del ámbito familiar. Y oh sorpresa, que esta asignación de roles no es nada más dentro de la familia, sino que incluso a nivel del Estado, lo que se espera es que se le asigna a la mujer el favorecer procesos resilientes, que no nada más se dedique al cuidado, que no nada más se dedique a proteger, sino que además, en el caso de vivencias como experiencias traumáticas, a partir de la violencia comunitaria extrema, estamos hablando de países en donde se han cometido crímenes de lesa humanidad como los asesinatos, ¿no? De comunidades enteras, como las desapariciones, ¿no? Forzadas, como el desplazamiento forzado, producto de violencia extrema, producto del narcotráfico, por mencionar algunas, o también en el caso de trauma por vivencias, por ejemplo, a partir de desastres naturales, ¿no? Huracanes, terremotos, incluso incendios, ¿no? Cómo el Estado asigna a la mujer el rol, ¿no? La tarea de favorecer procesos resilientes, sin tomar en cuenta que la mujer, esa señora ama de casa, ¿no? Que tiene dos hijos o más, ¿cierto? También vivió trauma, ¿verdad? También es víctima. Sin embargo, pareciera que una vez que se diseñan estas intervenciones, no se le considera como una víctima también de estos hechos, sino que tiene que
hacer a un lado todo eso y entonces favorecer procesos resilientes en su familia. Perdón que te Entonces, interrumpa, perdón, pero justo acabas de mencionar, ¿qué es un proceso resiliente? ¿Cómo funciona ah, eso? sí, bueno, por ejemplo, el hecho de que una persona pueda salir avante a pesar de la adversidad, ¿no? El concepto de resiliencia es un concepto que nació en la física, en el ámbito de la física, ¿no? Esta capacidad de algunos elementos de resistir alguna fuerza, ¿no? Y volver a su estado original sin perder su composición. Entonces, a este concepto es el de la resiliencia y se llevó a diferentes campos, ¿no? Se puede utilizar en la ingeniería, ¿cómo se llama? En la biología, pero también se implementó, se adaptó este concepto a la psicología, ¿no? Cómo estas personas, a pesar de vivir experiencias traumáticas, cómo salieron adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trauma, hay un trauma, a lo mejor tienes una experiencia de vida que algo te fue traumático, pero luego hay traumas complejos, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando existen incluso comunidades enteras donde han tenido experiencias traumáticas y viven en un estrés constante, como por ejemplo comunidades en las que les comentaba yo, entró este grupo de paramilitares, desapareció personas, asesinó personas, violó niños y mujeres, y las pocas personas que quedaron se tuvieron que desplazar, sí, de una manera forzada por toda esta inseguridad y llegaron a lo mejor a un sitio donde ni siquiera es para habitarse, ¿no? O sea, hay casos tan tremendos en América Latina que ha habido personas que las han desplazado a basureros. Y nosotros estuvimos ahí en una estancia que pudimos hacer en Santiago de Chile y conocimos una comunidad, la comuna del Castillo, que vivieron esa experiencia. Entonces, imagínate ser desplazado a un basurero. Entonces, eh, a estas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, tan tremendas, también es a las mujeres a las que el Estado les asigna el rol de favorecer estos procesos para salir adelante, para continuar viviendo, para tener una esperanza de vida, para seguir comiendo, para que los niños sigan yendo a la escuela. Me refiero a que seguir comiendo en el sentido de que el niño, ¿no? y el adolescente puedan recibir sus comidas, puedan vivir en un entorno pues saludable, ¿no? Más saludable, ¿cierto? Entonces a las mujeres se les asigna todo ese rol. Entonces pareciera que la mujer es un instrumento, ¿no? Pareciera o sea, por eso la oportunidad que nos brindan los feminismos es precisamente esto. Saber cómo el cuerpo de la mujer se ha instrumentalizado para vender un producto hasta la fecha, cómo el cuerpo de la mujer o la mujer en sí misma ha sido instrumentalizada también para sacar adelante a comunidades en experiencias tan adversas como estas, no tan complejas. Y así solo por poner ejemplos. Entonces no queda únicamente al ámbito familiar, sino, si ustedes se fijan, esto trasciende diversas esferas, ¿no? De la convivencia humana. Entonces, aquí yo coincido con la doctora Katia, ¿no? O sea, estas luchas actuales tienen que ver con, pues obviamente las violencias de género y los feminicidios, con los derechos laborales y por supuesto la brecha salarial. Creo que algunas mujeres, y yo levanto la mano, hemos vivido que por desarrollar el mismo trabajo nos paguen menos. A mí me ha tocado, yo lo he vivido. Este, los derechos sexuales y reproductivos que mencionaba Katia, por supuesto, y el reconocimiento acerca de el trabajo que significa el cuidado, porque pareciera que es invisible, ¿no? Pareciera que no, que es parte de nuestra responsabilidad, que es parte de nuestro ser, que pareciera que con el simple hecho de realizarnos nos es satisfactorio. Lo cierto es que es un trabajo y como trabajo, pues también forma parte se puede calcular este trabajo en el Producto Interno Bruto, ¿no? Y ya digo, ahorita no recuerdo el porcentaje que le corresponde, pero si todos pagáramos por el cuidado de las mujeres, de las mamás,
de las hermanas, de las tías, de las abuelas, créeme, a lo mejor el sueldo no nos alcanzaba. Entonces, Wow. la participación política y el liderazgo femenino, y qué mejor ejemplo México, que tiene una mujer presidenta del más alto perfil, para mí, sinceramente, es un orgullo. Digo, no quiero meterme en temas políticos, pero es algo remarcable, ¿no? Hablando de estos liderazgos femeninos. Ok, ok, Y bueno, sí, por último, perdón, por último, la claro, claro, diversidad claro, y la adelante. inclusión, la diversidad y la inclusión, porque los feminismos también han dado la oportunidad de visibilizar otros grupos que también han sido altamente vulnerados, ¿no? Como las comunidades LGBTQI más. Entonces, pues el derecho de las mujeres trans, por ejemplo, el derecho de las mujeres no binarias, etcétera. Entonces, hay muchos movimientos, ¿no? Que a partir de los feminismos pueden alzar la voz, y hay esta reflexión, nos invita a reconocernos, ¿no? Que somos diversos. Y pues obviamente esto también abre la pauta a los racismos, a los clasismos y otras formas de violencias, ¿no? De discriminación. Y pues obviamente, como lo mencionaba la doctora Katia, el acceso a la educación y por supuesto a la salud. Ok, sí, sí, es información muy importante todo esto porque, o sea, uno como una persona que está, que, digámoslo así, común y corriente, no tiene todos estos datos, ¿no? No tiene toda esta información como para soportar todo lo que escucha, todo lo que ve, porque precisamente me gustaría entrar en un tema que es el tema de las protestas, de las marchas, ¿no? Este tema que en ocasiones hay mucha gente, hay hombres, mujeres, que mencionan la parte de, es que ¿por qué hacen ese desastre? ¿Por qué son tan radicales? ¿Por qué tienen que salir en las noticias? ¿Por qué tienen que ser tan observadas, ¿no? ¿Por qué no lo hacen desde su casa y están ahí sentadas exigiendo sus derechos, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer todo ese, bueno, la gente tal vez le puede llamar desorden, ¿no? ¿Por qué quieren llamar tanto la atención, ¿no? Y había escuchado, bueno, la doctora Katia mencionaba sobre la iconoclasia, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres o el movimiento, perdón, en sí, busca hacer esto? ¿O cuál es el fin? ¿Cómo funciona? Sí, fíjate que me recordaste algo que me ocurrió hace poquito. Yo actualmente estoy embarazada, tengo 6 meses de embarazo y me pasó que llegando a un lugar, me estaciono en un cajón para personas con discapacidad, ¿no? Porque bueno, ya iba yo con mi pancita, tenía días que me había estado sintiendo como que mal de la presión, dolor de cabeza, entonces pues yo dije, ¿no? O sea, en mi imaginario, ¿no? O sea, como tengo la idea de que esos cajones son para personas con discapacidad, para mujeres embarazadas, etc., ¿no? Entonces me estaciono ahí y bueno, sufrí una discriminación, se acerca un tipo de seguridad, me corre, ¿no? O sea, le explico yo la situación, se portó muy grosero, o sea, bueno, fue una situación, ¿no? El caso es de que me voy yo a la ley de tránsito, ¿no? Y veo que realmente está estipulado que por cierto número de cajones de estacionamiento debe haber designado al menos uno, ¿no? O sea, para mujeres embarazadas. Entonces, el caso es de que yo en mis redes sociales hago la publicación, ¿no? Y empiezo a recibir un montón de testimonios, ¿no? O sea, de mujeres embarazadas, de mujeres con bebés, que hablan de esto, ¿no? O sea, de cómo ellas también, por un lado, mujeres que dicen, es que sí hacen falta, ¿no? O sea, estos espacios, sí es necesario. Yo he tenido que caminar muchísimo con mi pancita o formarme en una larga fila, ¿no? O sea, con embarazada o con bebé en brazos, bueno, todas estas situaciones. Pero hubo un comentario, hubo un mensaje por parte de un hombre que justamente me cuestionaba, ¿no? O sea, y me decía algo así de que, es que ¿por qué lo subes a redes? ¿Por qué quieres llamar la atención? ¿No? Lo único que quieres hacer es eso, o sea,
hacerte ver, hacerte conocer y llamar la atención y no sé qué, ¿no? O sea, claro, fue un comentario, un ataque, ¿no? O sea, por ahí contra mi persona, ¿no? No recuerdo si le contesté o no, me parece que no, porque luego no suelo contestar ese tipo de mensajes, pero la respuesta es muy clara, ¿no? O sea, porque no nos ven, ¿no? O sea, si no alzamos la voz, no nos ven, no nos voltean a ver, ¿no? Y la prueba está en que recientemente, este año, hemos tenido casos que se han vuelto virales y que gracias a esa viralización han llevado, ¿no? O sea, un proceso, han llegado a la justicia, ¿no? Tenemos como ejemplo el caso de Fofo Márquez, ¿no? O sea, el caso de Fofo Márquez, que fue una tentativa de feminicidio. Yo creo que no se le hubiera dado sanción a este chico, no se hubiera llevado el proceso penal de esa manera si no existiera en primera instancia un video y si no se hubiera hecho viral, ¿no? Como esta presión mediática por parte de las mujeres, ¿no? Fue muy clave y muy importante justamente para la procuración de la justicia. Entonces, la respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, dice una consigna feminista, porque calladitas no nos vemos, ¿no? O sea, así de simple. Y es toda esta cuestión como de las protestas, las pintas, las destrucciones y demás, no es algo de ahorita. Me decía el otro día un alumno, maestra, pero es que yo nunca supe o nunca vi que las mujeres de los años 20, de los años protestaran, ¿no? Y se levanta otra alumna y dice, perdón, dice, a ver, busca en Google imágenes, ¿no? O sea, hay mujeres hasta con sus vestidos, ¿no? O sea, así antiguos y demás que están lanzando tomates, haciendo bombas de humo, o sea, un montón de cosas, ¿no? O sea, estas maneras, ¿no? O sea, de hacer valer nuestra voz, de alzar la voz primeramente, de hacerlas valer, de visibilizar. No son formas de ahorita, ¿no? O sea, son formas y no son exclusivas también del movimiento feminista. Si nos ponemos a revisar otro tipo de movimientos que tienen que ver con la justicia social, todas recurren, ¿no? A este tipo de acciones que sí, malamente se les han llamado vandalismo, ¿no? O acciones de destrucción, y no es así, ¿no? O sea, yo les quisiera sugerir un artículo que me encanta mucho, es de una chica de Ciudad de México, me parece. Lo pueden ustedes buscar por ahí en internet. Ella se llama Isabel Hernández, es un artículo que publicó en 2021 y se llama La iconoclasia feminista en México, impacto, historia, valor artístico y político. Es de una revista que se llama Horizonte Histórico y me encanta porque esta chica hace un trabajo excepcional justamente desmitificando, ¿no? O sea, que estas protestas son vandalismo, ¿no? O sea, ella nos va llevando de la mano a través de un concepto o de una categoría que es la iconoclasia. La iconoclasia representa justamente esta parte de, a ver, salir a los espacios públicos que históricamente nos han sido negados a las mujeres y tomarlos, apropiarnos de ellos, ¿no? Por eso es que las mujeres en primera instancia salimos a las calles, salimos a una plaza, salimos a un palacio de gobierno, etc., ¿no? Y también por el simbolismo que tienen estos edificios, que tienen estas instancias, que tienen estos monumentos. Cuando se hacen pintas, rayas, etc., es como la protesta tiene el objetivo de rechazar esas formas de autoridad que históricamente nos han oprimido a las mujeres. Y algo muy interesante que nos dice ella es de que más que destruir, al momento de que estos monumentos, edificios, etc., son pintados, son rayados, son todo esto, no les quita el valor histórico que tienen, sino que más bien lo resignifican, ¿no? Y tenemos el ejemplo del año antepasado, me parece, que fue cuando tomaron el edificio, no recuerdo si era el de la CNDH, no recuerdo qué edificio era, pero que se hizo muy viral la pintura de Madero, ¿no? O sea, que la pintura de Madero la rayaron y lo pusieron y no sé qué cosas le dibujaron, ¿no? Y un montón de cosas.
Y claro, había esta crítica, ¿no? O sea, de cómo se va a dañar un cuadro, que es arte y es historia y es todo esto, ¿no? Pero justamente todas estas obras, edificios y demás adquieren un nuevo significado, que es la injusticia social que vivimos las mujeres, el señalar, por ejemplo, no solamente las violencias y las discriminaciones, las desapariciones forzadas también. Justamente estuvimos en Guadalajara el año pasado para lo de la promoción del libro y está como esta glorieta, ¿no? O sea, que está rodeada y está tapizada de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, vaya, son todos estos monumentos que adquieren un nuevo valor, que adquieren un nuevo significado y que son necesarias, ¿no? O sea, porque, repito, de no hacer esto, no se visibiliza, no se recalca la importancia y estas luchas que mencionaba, ¿no? O sea, que siguen estando pendientes, ¿no? O sea, la impunidad sigue gracias a estas pintas, a esta visibilización, a esta viralización, es que se ha procurado la justicia, en mucho sentido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cuando nos dicen esta parte de que de nada sirve que salgan y protesten y griten y rayen, no se ha servido, ¿no? Tenemos una ley general, tenemos una ley Olimpia, tenemos una ley Sabina, tenemos una ley Ingrid, tenemos un montón de cosas que se han logrado, que repito, siguen quedando muchas cosas pendientes, pero que sí, gracias al movimiento feminista, pues ahí vamos avanzando, ¿no? O sea, poco a poco, pero vamos avanzando también. Claro, claro, sí, esto es algo muy, muy importante y creo que es muy relevante para poder entender, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente pensamos en que es algo muy exagerado, que es algo que está fuera de lugar y demás. Por ahí escuchaba alguna vez, bueno, veía una entrevista que le hacían a una chica justamente en este tema de la CNDH y demás, donde pues es algo muy duro porque ella mencionaba que justo ponen de cabeza un cuadro de un expresidente o ponen o lo rayan o un monumento histórico y demás. Y dijo unas palabras muy, muy fuertes que la verdad sí resonaron mucho en mí y que me dejaron algo marcado, que fue que hay gente que procura y cuida más esas cosas que a una mujer, ¿no? Y el decir, oye, estábamos rayando y pintando y haciendo esas cosas y yo no escuché que el cuadro gritara, que el cuadro se resistiera, que el cuadro hiciera algo de ese estilo. Y cuando una mujer lo hace, nadie lo escucha. Nadie le escucha porque está sola, porque están haciendo cosas graves hacia ella. Entonces, es una situación muy compleja, es muy difícil y creo que sí es importante explicar esta situación para que toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pueda tener un poco más de información y generar más conciencia de la relevancia que tiene el salir y ser escuchado, ¿no? Hacerse escuchar de alguna manera en la que sí en verdad volteen a ver, porque hay ocasiones en las que el simple hecho de solo levantar una denuncia, como lo mencionan, el ir con ir con las reglas de siempre, hacer lo mismo de siempre, en ocasiones no funciona. Entonces se buscan otras alternativas y esto que dices de fotos históricas respecto a mujeres aventando tomates o aventando bombas de humo o cosas así, pues es también algo que se tiene que entender porque necesitamos saber que esto tiene mucha historia, ¿no? Sí, así es, y pues entender, ¿no? Esto que menciona la doctora Katia, ¿no? O sea, son formas de protesta contra las estructuras patriarcales y debemos de recordar que las formas de socialización de los hombres, o sea, estos procesos de socialización de los hombres son en la calle. Tú lo puedes ver en las colonias de estratos medios a bajos, por ejemplo, los hombres terminan de socializar, ¿no? En la calle. Descansan en la calle, juegan en la calle, conversan en la calle, ¿cierto? Mientras que para las mujeres los espacios están dentro de la casa. No se socializa tanto en la calle. Entonces, este es una buena oportunidad, ¿no? Para salir y entonces apropiarse de estos espacios que no nos han pertenecido, que son de dominio de los hombres. Yo recuerdo cuando era muy jovencita, que cuando era adolescente, a mí me daba miedo, en esta etapa entre que eres entre niño y adolescente, me daba miedo salir a la calle
porque había muchas situaciones que en la calle tú no podías controlar y te sentías vulnerable. Este, ¿Por qué es tan importante? Y una disculpa, es que mi vecino está aquí renovando, ahorita le pido que si por favor nos espera tantito. ¿Por qué la iconoclasia es tan importante en el feminismo? Bueno, porque precisamente rompe con la normalización de la violencia, ¿no? De las violencias de género, porque interviene en los espacios públicos, porque nos obliga como sociedad a verlo, ¿cierto? Porque desafía este poder simbólico del patriarcado, porque intervienen estatuas, edificios que representan figuras en los que se ha violentado a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, estatuas hay de mujeres que han sido importantes. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en la historia de México, de las que no se ha hablado, incluso se le sigue nombrando por el apellido de su esposo y pues ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Ahora, también porque es una forma de resistencia, porque frente a la impunidad, a la injusticia, pues obviamente es una protesta feminista. ¿Por qué? Porque entonces es una forma también de exigir derechos que son reales. Entonces, sin lugar a dudas, esto pone a las mujeres en la posición de visibilizar esta opresión, ¿no? Y esta lucha. Entonces, pienso que es importante y también es importante que nosotros podamos comprender estas demandas, ¿no? De las mujeres. Claro, 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 sí es algo. Bueno, yo la verdad estoy súper impactado porque son cosas muy nuevas para mí, son cosas que estoy aprendiendo y que espero que toda la gente también que está escuchando pueda tener esta apertura y esta flexibilidad para poder entender cosas relevantes respecto a esta fecha tan importante que es el 8M y que no se quede solamente romantizada, ¿no? En esta parte de, ah, qué bonitas las mujeres, vamos a darles flores, vamos a darles chocolates, porque son un regalo de Dios, ¿no? O sea, vayamos más allá y veamos las cosas desde otra perspectiva, veamos la fotografía completa, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando este podcast que está buenísimo, me gustaría pues preguntarles qué recomendaciones o cómo podemos encontrar más información respecto a estos temas de la violencia de género y demás, ¿no? Y bueno, voy a hacer por aquí un poquito el comercial respecto a su libro, a su bebé, ¿no? A uno de sus bebés, que creo que viene muy bien, ¿no? Al tema, pero me gustaría que me pudieran compartir un poco de cómo podemos utilizar esta guía, esta herramienta para poder informarnos. Pues bueno, primeramente, ahorita ya, o sea, estamos en pleno 8M, todo marzo, creo que es una buena oportunidad para reflexionar, repensar, para hacer un análisis personal, ¿no? O sea, siempre lo digo, estos temas, son muy escabrosos y de pronto no los podemos comprender si no hacemos un ejercicio personal, ¿no? O sea, sin echar como esta mirada interior, justamente como lo decía la doctora Elizabeth, cómo nos afecta, ¿no? O sea, este sistema patriarcal, este machismo, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y justo nuestro libro pues tiene como esta intención, ¿no? O sea, de ser como este ejercicio personal, ¿no? Está dirigido a la prevención de violencia de género en la pareja, pero sí todo el primer capítulo pues nos habla, ¿no? O sea, de este cuestionamiento hacia a esta estructura, hacia ese machismo, hacia el cómo vamos creciendo dentro de estos roles de género, y nos permite, ¿no? O sea, a partir de esta reflexión, irnos deconstruyendo también. Entonces, eso, ¿no? O sea, creo que es un compromiso personal y nuestro libro lo dice, ¿no? O sea, desde un inicio de que para responderlo, ¿no? O sea, y que realmente sea efectivo y te sirva,
es tener este compromiso, ¿no? O sea, designar a lo mejor 1 o 2 días a la semana y que sea como tu momento y que te des realmente como a la tarea, ¿no? O sea, de repensarte, de analizar, de ver hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, para ese compromiso personal, pues esta es una súper herramienta. Y en general, ¿no? O sea, toda información, yo lo que les diría sería eso, ¿no? O sea, vamos a informarnos, ¿no? O sea, no con esto quiero decir que todos y todas nos volvamos feministas, no, pero la información es importante, ¿no? O sea, emitir una opinión, un punto de vista, pero que sea informado, ¿no? O sea, sobre todo eso. Claro, claro, sí, sí, es súper importante tener conocimiento para poder dar una opinión, ¿no? Si de repente hablamos desde la ignorancia, perdón, podemos dar juicios de valor que no van al caso, ¿no? Entonces, creo que las personas que ahorita escuchen todo esto y las recomendaciones podrán tener más información y pues no quedarse aquí, ¿no? Buscar más datos. Por ahí mencionaba respecto a un artículo, está el libro, hay mucha información que lo único que tal vez es importante considerar es que sea información validada, ¿no? En este caso, por ejemplo, el libro de Amores sin Violencia evidentemente está hecho por expertas, por gente que está preparada, ¿no? Entonces, también no caer en esta parte de alguna recomendación que sea, que no esté validada, ¿no? Entonces, igual, doctora Elizabeth, algo que nos quiera compartir. ¿Cómo no? Bueno, pues en esta conversación del día de hoy he estado aportando un poco sobre el papel de los hombres y pues sí me gustaría mucho como hacer un énfasis, bueno, ¿y cuál es el papel de los hombres en el 8 de marzo? Pues escuchar y aprender, informarse sobre las razones del 8M, respetar los liderazgos femeninos, porque hay muchas voces de muchas mujeres y los hombres también pueden participar, por supuesto, pero no desviar el tema, o sea, no perderse, sino que ir a estas razones de por qué los movimientos, ¿cierto? Reflexionar sobre el machismo, por supuesto, y los privilegios. Es que estos temas nos ayudan a deconstruirnos, nos obligan casi, casi a muchas personas, ¿verdad? A deconstruirnos, a repensar quiénes somos, estas narrativas, ¿no? Dominantes en torno a lo que es ser hombre, a lo que es ser mujer. Y pues obviamente apoyar activamente desde compartir a lo mejor información relevante sobre el tema, sobre las tareas en el hogar, sobre quienes, por ejemplo, ellos pueden acompañar en las marchas, ¿no? Y en las actividades del 8M. También otra cosa importante, evitar el protagonismo, ¿no? En marchas y en actos, es que no son los protagonistas. Hay otros momentos, ¿no? Que, dicho sea de paso, el 19 de noviembre se conmemora el Día del Hombre, entonces también invitarlos a que ellos conozcan cómo es el movimiento, ¿no? De conmemoración del Día del Hombre, muy orientado hacia la salud masculina, la salud tanto física como mental, porque estos estereotipos masculinos suelen ser un obstáculo incluso para el acceso a la salud. O sea, cuando los hombres acceden, cuando los hombres van a un servicio de salud es porque ya tienen muchos síntomas, porque ya está avanzada la enfermedad y a veces no se puede hacer todo lo que se podría hacer en el caso de que ellos fueran más hacia sus chequeos, etcétera, etcétera. Entonces, también esto nos da oportunidad de tomar acciones preventivas para los hombres, ¿no? Y pues denunciar y confrontar la violencia machista. Y yo creo que este sería un punto importante, no solo en el 8M, sino en cualquier otro día. Hay acciones que los hombres también pueden desafiar, ¿no? Estas actitudes y comportamientos machistas que no nada más los hombres las pueden tener, también las mujeres podemos tener, las mujeres que pueden llegar a violentar a otras mujeres por expresar alguna desigualdad, tratar de callar su voz, tratar de evitar que las mujeres
protesten o visibilicen alguna desigualdad, esto también es una actitud muy peligrosa y muy dañina. Y hay otra actitud muy peligrosa y muy dañina, aquellas personas que se quieren colgar del movimiento y hacer de esto un show para sacar una tajada política porque traen algún interés. Y esto se da no nada más en los partidos políticos, esto se da en todos los lugares, en las instituciones, incluso también en las instituciones pues de educación, privadas, públicas, etcétera. Entonces, evitar que se desvirtúe la razón por la cual se protesta. No sé, Katia, si quisieras agregar algo. Sí, totalmente. Ahorita que te escuchaba con esta parte como de la denuncia, ¿no? O sea, y demás, me escriben, ¿no? O sea, luego muchas mujeres, diciéndome, ¿no? O sea, es que, ¿de qué sirve, no? O sea, ¿de qué sirve? Yo sé, ¿no? O sea, que nuestro sistema de justicia tiene sus peros, ¿no? O sea, tiene como sus fallas, pero vuelvo a repetir, ¿no? O sea, calladas no nos vemos, ¿no? O sea, calladas no nos vemos, entonces es importante esto, ¿no? O sea, alzar la voz, denunciar y sobre todo en colectividad, ¿no? O sea, sabiendo que no estamos solas porque yo lo puedo decir por viva voz, ¿no? O sea, al menos cuando yo he alzado la voz y he compartido alguna experiencia, alguna violencia, alguna discriminación, no falta, ¿no? O sea, no falta que otra mujer levante la mano y diga, a mí también me ha pasado, ¿no? Y entonces se va creando una red de mujeres en las cuales no solamente nos acompañamos, nos apoyamos, sino que también buscamos y logramos esa justicia, ¿no? Entonces, el no quedarnos calladas, es mucho, muy importante. Claro que sí, sí, pues justamente creo que esto es un tema muy, muy serio que se tiene que tomar de esa forma, como una situación que tiene que tener esta parte de seriedad, porque no es un juego, ¿no? Es una situación que se ha venido trabajando desde hace muchos años y como menciona la doctora Elizabeth, no buscar este tema de aprovechar, ¿no? Los movimientos y demás para algún beneficio propio. Pero bueno, esperemos que con toda esta información que se está generando, que están generando ustedes, pues haya gente que también genere conciencia y de esta forma pueda estar más preparado, más informado y pueda cambiar un poco su chip, su criterio respecto a este tema tan importante y tan relevante que nos traen el día de hoy. Y bueno, pues con esto me gustaría darle las gracias a ustedes dos por haber estado este día aquí con nosotros en el podcast de Conciencia. De verdad, de parte de Manual Moderno y de Conciencia, les agradecemos infinitamente por el tiempo, por compartir su conocimiento con todos nosotros, los que carecemos a veces de todos esta información y que creo que viene muy bien para la sociedad, que precisamente aquí en Manual Moderno tenemos una filosofía como empresa socialmente responsable y esto va muy bien a la filosofía. Mencionaba respecto a la Agenda 2030, ¿no? Que tiene muchos, son 17 objetivos que se busca lograr en 2000, bueno, en 2030, pues tener un avance, ¿no? Que esto se vea, porque mencionabas, Katia, que es pues es algo delicado este tema de que solamente esté en el papel como una intención, como un objetivo, pero que no esté hecho de forma viva, ¿no? Que se pueda ver. Entonces, pues quiero agradecerles mucho y pues si quieren dar algunas palabras de cierre para todo el público, algo, adelante. Pues si quieres, Katia, yo primero me gustaría que tú cerraras, porque yo sí quiero resaltar el trabajo de la doctora Katia, no nada más como investigadora, sino también como activista, porque la verdad es una mujer muy valiente, es una mujer muy luchadora y me gustaría que ella cerrara y agradecer la invitación, agradecer a Manual Moderno por este interés que tiene hacia estos temas y sumarse a los esfuerzos, ¿no? Y sobre todo también en generar espacios de acceso a todas las personas a estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver finalmente con la salud, ¿no? La salud mental, la salud
¿cómo se llama? También en la comunidad, cómo yo proveerme de calidad de vida a partir a lo mejor del acceso a determinada información. Y esto es sumamente importante y pues básicamente serían mis palabras de cierre. Muchas gracias, Eli. Pues bueno, el 8M también es un día no para celebrar, no para felicitar, pero sí para reconocer, ¿no? O sea, la participación social de las mujeres. Entonces, pues también reconocer a la doctora Elizabeth y decir que es un honor y es muy, muy grato trabajar con ella, no solamente por este granito de arena, ¿no? O sea, que aportamos desde nuestras líneas de investigación y nuestras líneas de trabajo, sino también como compañera, ¿no? O sea, de trabajo y amiga, ¿no? O sea, que retomando esto que mencionaba sobre las redes de mujeres, híjole, o sea, es bien importante, ¿no? O sea, es bien importante en todos los ámbitos y bueno, en el ámbito laboral, también, ¿no? O sea, es maravilloso compartir con mujeres, así. Y decirnos a que todas somos, todas y todos somos parte del cambio, ¿no? O sea, yo creo que desde nuestras trincheras podemos abonar, ¿no? Está nuestro granito de arena, desde lo que nos nace, desde analizar a lo mejor las propias necesidades, las propias opresiones, desde ahí. Y bueno, agradecer también a Manual Moderno, a Conciencia, por abrir estos espacios, por generar estos espacios, ¿no? Porque justo es algo por lo cual hemos luchado las mujeres por mucho tiempo. Y bueno, cada vez se va logrando y vamos ganando terreno para, no solamente para alcanzar esta igualdad y esta justicia social, sino también para deconstruirnos, ¿no? O sea, como personas, que es bastante importante. Entonces, pues agradecerles este espacio y pues bueno, nada. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias por sus palabras, por la información. Para Manuel Moderno es un orgullo tenerlas a ustedes como autoras, como investigadoras, como escritoras. La verdad es que estamos muy emocionados y muy entusiasmados de tenerlas con nosotros, de que estén aportando esta obra para toda la sociedad. Y bueno, pues nada, agradecerles de nuevo y pues esperemos que no sea el último podcast que tengamos con ustedes. Seguramente vendrán más temas más adelante, pero bueno, agradecerles el tiempo y toda la gente que nos está escuchando. No se pierdan los siguientes capítulos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias, bye. Bye.